Esto no forma parte del sueño, pensó mientras le atravesaban las heladas agujas del miedo. Él llegó al lado de la cama, se inclinó para mirarla más de cerca. Susan intentó gritar, pero no lo consiguió. Tampoco pudo moverse. La cara de él comenzó a hacerse borrosa ante la suya. Ella se esforzó para mirarle atentamente, pero se dio cuenta de que estaban volviendo a deslizarse en el campo de flores negras. Tengo que sacudirme esto. He de despertarme enseguida. Suponía que era un sedante suave. Solamente uno, maldita sea. Las facciones de Hutch se confundieron en una mancha gris. La habitación del hospital se disolvió por completo y ella volvió a sumergirse en un campo de extrañas flores negras, con una manada de lobos aullando detrás. Había luna llena, sin embargo, de modo extraño proporcionaba poca luz. No podía ver por dónde iba. Tropezó con algo, cayó entre las flores y descubrió que había ido a dar con el cadáver mutilado, medio comido, de Jerry Stein. El lobo apareció, asomó por encima de ella, gruñendo, mirando de soslayo, acercando su babeante hocico cada vez más bajo, hasta que su fría nariz le tocó la mejilla. La odiosa cara de la fiera se hizo borrosa y se cambió en una expresión todavía más odiosa, la de Ernest Hutch. Ya no era una nariz de lobo la que tocaba su mejilla, ahora el dedo torpe de Hutch. Ella vaciló y su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que se sorprendió de que no se le saliera del pecho. Hutch apartó la mano de ella y sonrió. El campo de flores negras se había ido. Ella estaba soñando que volvía a estar en la habitación del hospital. Pero no es un sueño, es real. Hutch está aquí y va a matarme. Intentó sentarse en la cama, pero no pudo moverse. Alcanzó el timbre para llamar a una enfermera o ayudante, y aunque el botón estaba a pocos centímetros, de repente pareció hallarse a años luz de su alcance. Se esforzó para llegar hasta él, y su brazo pareció estirarse y estirarse mágicamente hasta que se alargó de modo extraño. Su carne y sus huesos parecían dotados de una elasticidad imposible. A pesar de ello, su dedo índice no llegaba al botón. Se sintió como si fuera Alicia, como si acabara de pasar por el espejo. Ahora estaba en aquella parte del país de las maravillas en la cual no se aplicaban las leyes usuales de la perspectiva. Aquí lo pequeño era grande y lo grande era pequeño. Lo cercano estaba lejos y lo lejano cerca. No había ninguna diferencia de ningún tipo entre arriba y abajo, fuera y dentro, encima y debajo. Esta confusión, producida por el sueño y por el medicamento, le produjo náuseas. Sintió el disgusto de la bilis en la parte posterior de la garganta. ¿Podría notar algo así si estaba soñando? No se hallaba segura. Ella deseaba fervientemente saber al menos con seguridad si estaba despierta o todavía profundamente dormida. «Hace tiempo que no te veo», dijo Hutch. Susan le miró con los ojos entornados, intentando mantenerlo enfocado, pero él siguió apareciendo y desapareciendo. A veces, durante un segundo o dos, él tenía los ojos brillantes de un lobo. «¿Creías que podías esconderte de mí para siempre?», preguntó, hablando en un susurro, inclinándose más cerca hasta que su cara estuvo casi tocando la de ella. Su respiración era repugnante y ella se preguntó si su capacidad de oler era una indicación de que estaba despierta, de que Hutch era real. «¿Creías que podías esconderte de mí para siempre?», volvió a decirle Hutch. Ella no pudo responder. La voz se le había helado en la garganta. Era un nudo frío que no podía ni escupir ni tragar. «Tú, puta podrida», dijo Hutch, y su sonrisa se convirtió en una amplia mueca. «Tú, pequeña puta,
maloliente, podrida, vanidosa. ¿Cómo te sientes ahora, Lamentas haber testificado contra mí, Sí, apostaría que ahora lo lamentas de verdad. Él se rió suavemente y por un momento la risa se convirtió en el aullido bajo de un lobo. Pero luego volvió a su risa humana. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo?, preguntó. Su cara comenzó a ponerse borrosa. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Ella estaba en una caverna. Había flores negras saliendo del suelo de piedra. Estaba huyendo de los lobos que aullaban. Volvió a una esquina y la caverna se abrió convirtiéndose en una calle sombría de la ciudad. Un lobo estaba en la acera, bajo un farol, y dijo: ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Susan corrió y siguió corriendo a través de una noche larga, aterrorizadora, amorfa. El lunes, poco después del amanecer, ella se levantó, atontada y bañada en sudor. Recordaba haber soñado con lobos y con Ernest Hatch. En la luz apagada, dura y gris de la mañana nublada, le pareció ridículo pensar que Hatch había estado realmente en la habitación la noche anterior. Estaba viva, ilesa, sin ninguna señal. Todo había sido una pesadilla. Todo, nada más que una terrible pesadilla. 5. No mucho después de despertarse, una enfermera le lavó todo el cuerpo con una esponja de baño. Refrescada, se puso el pijama de recambio, uno verde con vivos amarillos. Un ayudante de enfermera llevó el pijama de seda azul al cuarto de baño, lo lavó en el lavabo y lo dejó colgado en una percha detrás de la puerta para que se secara. El desayuno de esa mañana fue mayor que el del día anterior. Susan se lo comió todo y todavía seguía hambrienta. Pocos minutos después de que Miss Baker entrara de servicio en el turno de la mañana, fue a la habitación de Susan con el doctor Magee, que estaba haciendo sus rondas matinales antes de asistir a su consulta privada en su despacho de Willowood. Entre el médico y la enfermera quitaron los vendajes de la frente de Susan. No le hicieron ningún daño. Solamente sintió un pellizco o dos cuando las suturas fueron cortadas y estiradas. Magee le agarró la barbilla y le volvió la cabeza de un lado a otro, estudiando la herida curada. «Es un primor de costura, aunque esté mal que yo lo diga». Miss Baker cogió el espejo de mango largo de la mesita de noche y se lo dio a Susan. Ella quedó gratamente sorprendida al descubrir que la cicatriz no era tan mala como había temido. Tenía unos 10 centímetros de longitud, una línea mucho más fina de lo imaginado, de piel rosada, brillante, algo hinchada, punteada por pequeñas manchas rojas en el lugar donde habían estado los puntos. Las marcas de la sutura desaparecerán por completo en 10 días más o menos, le aseguró Magee. Pensaba que era una herida enorme, sangrante, dijo Susan, levantando una mano para tocar la piel nueva y suave. Enorme no, dijo Magee, pero sangraba a borbotones cuando la trajeron aquí. Y durante un tiempo se resistió a curarse, probablemente porque usted fruncía mucho el entrecejo mientras estaba en coma, y ese fruncimiento arruga su frente. No podíamos hacer gran cosa ante ello. La Cruz Azul no pagaría un payaso que estuviera las 24 horas del día en su habitación, sonrió. En todo caso, después de que las marcas de las suturas se hayan ido, el mismo tejido de la cicatriz desaparecerá también. No parecerá tan ancha como ahora y naturalmente no será de distinto color. Sí, cuando esté curada del todo, sigue usted creyendo que es demasiado prominente, un buen cirujano plástico puede utilizar las técnicas de dermoabrasión para rasgar parte del tejido de la cicatriz. Oh, estoy segura de que no habrá necesidad, dijo Susan. No me cabe duda de que será casi invisible. Me siento aliviada al ver que no parezco el monstruo de Frankenstein. Miss Baker rió. Como si eso fuera una posibilidad, con tu buena apariencia. Santo Dios, muchacha, es un crimen que te menosprecies así.
Susan se ruborizó. Maggie estaba divertido. Meneando la cabeza, Miss Baker cogió las tijeras y el vendaje usado y abandonó la habitación. Entonces, dijo Maggie, ¿está dispuesta a hablar con su jefe de Milestone? Phil Gómez, dijo ella, repitiendo el nombre que Maggie le había dado el día anterior. Sigo sin poder recordar nada de él. Lo hará. Miró su reloj. Es un poco temprano, pero no demasiado. Puede que se encuentre en su despacho ahora. Descolgó el teléfono de la mesita de noche y pidió al telefonista del hospital que marcara el número de Milestone, de Newport Beach, California. Gómez ya estaba en el trabajo y atendió la llamada. Durante un par de minutos, Susan escuchó un lado de la conversación. Maggie le dijo a Phil Gómez que ella había salido del coma y le habló de las lagunas temporales en su memoria, subrayando la palabra temporales. Finalmente le pasó a ella el aparato. Susan lo tomó como si le fueran entregando una serpiente. Ignoraba cómo se sentiría al ponerse en contacto con Milestone. Por un lado, no quería pasar el resto de su vida con un agujero abierto en su memoria. Sin embargo, por otro, recordaba cómo se había sentido el día anterior cuando el tema Milestone surgió durante una charla con Maggie. Tenía la sensación angustiosa de que se encontraba mejor si nunca averiguaba lo que había sido su trabajo. El gusano del miedo se había introducido en ella la víspera. Ahora, de nuevo, sentía el mismo miedo inexplicable, inquietante. «Diga, Susan, ¿eres realmente tú?» «Sí, soy yo». Gómez tenía una voz aguda, viva, cordial. Sus palabras se atropellaban. «Susan, gracias a Dios, cuánto me alegro de saber de ti, de verdad, lo digo de veras. Pero, bueno, tú ya lo sabes, todos hemos estado muy preocupados por ti, preocupadísimos. Incluso Breckenridge está casi enfermo de inquietud. ¿Quién hubiera pensado que tuviese compasión humana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?» El sonido de su voz no iluminó ningún recuerdo en Susan. Era la voz de una persona completamente extraña. Hablaron durante unos 10 minutos y Gómez intentó esforzadamente ayudarle a recuperar la memoria de su trabajo. Dijo que la Milestone Corporation era un gabinete de estudios perteneciente a la industria privada, independiente que trabajaba sobre contratos como ITT, IBM, Exxon y otras sociedades importantes. Aquello no le decía nada a Susan. No tenía ni idea de lo que era un gabinete de estudios de la industria privada, independiente. Gómez le dijo que ella estaba, o más bien que había estado trabajando en una amplia variedad de aplicaciones de láser para la industria de comunicaciones. Susan no podía recordar nada acerca de eso. Él le descubrió el despacho que ella tenía en Milestone. Era como si le hablase de un lugar en el que jamás estuvo. Su jefe le mencionó a sus amigos y compañeros de allí: Eddie Gilroy, Ella Haverty, Tom Kavinsky, Anson Breckenridge y otros. Ninguno de aquellos nombres le sonaba lo más mínimo. Al final de la conversación eran evidencias de la decepción y la preocupación de la voz de Gómez, al cual insistió que le llamara en cualquier momento si pensaba que podía ser de ayuda, y le sugirió que llamara también a otras personas de Milestone. «Y escucha», dijo él, «no importa el tiempo que tardes en recuperarte, tu trabajo estará esperándote». «Gracias», respondió ella, conmovida por su espíritu generoso y por lo profundo de su preocupación. «No tienes que agradecérmelo. Eres uno de los mejores miembros que tenemos en nuestro equipo y no queremos perderte. Si no estuvieras a casi 1500 kilómetros, estaríamos ahí, acampando en tu habitación del hospital, haciendo todo lo posible para animarte y acelerar el proceso de curación». Un minuto después, cuando Susan se despidió de Gómez y colgó, Maggie inquirió: «¿Qué? ¿Ha habido suerte?» «Nada. Sigo sin recordar nada de mi trabajo, pero Phil Gómez parecía un hombre agradable».
En realidad Gómez parecía tan agradable, parecía cuidar tanto de ella, que le pareció sorprendente haberlo olvidado por completo. Y luego se preguntó por qué durante toda la conversación había crecido en ella un oscuro temor, como un tumor maligno. A pesar de la cordialidad de Phil Gómez, el pensamiento de la Milestone Corporation hacía que se sintiera intranquila. Peor todavía, estaba asustada de la Milestone, pero no sabía por qué. Más tarde, el lunes por la mañana, ella se sentó en el borde de la cama y movió las piernas durante un rato para hacer ejercicio. Miss Baker le ayudó a sentarse en la silla de ruedas y dijo: «Esta vez creo que deberías hacer el viaje tú misma, una vez todo el segundo piso. Si te cansas demasiado los brazos, no tienes más que pedir a cualquier enfermera que te vuelva a traer aquí». «Me siento bien», dijo Susan. «No me cansaré. Creo que quizá pueda hacer al menos 2 viajes por los pasillos». «Sabía que lo dirías», comentó Miss Baker. «Limítate a la idea de hacer una vuelta y será suficiente por ahora. No intentes realizar una maratón. Después del almuerzo y de una siesta puedes hacer la segunda etapa». «Me está mimando demasiado. Soy mucho más fuerte de lo que supone». «También sabía que lo ibas a decir. Muchacha, eres incorregible». Recordando la humillación del día anterior, cuando había insistido en que podía andar y luego no pudo ni siquiera descender hasta la silla de ruedas sin la ayuda de Miss Baker, Susan se ruborizó. «Muy bien, una vuelta, pero después del almuerzo y de una siesta voy a hacer 2 etapas más. Ayer usted dijo que hoy podría tratar de dar algunos pasos y espero que lo mantenga». «Incorregible», repitió Miss Baker, pero sonreía. «En primer lugar», dijo Susan, «quiero tener una vista mejor desde esta ventana». Se apartó ella misma de la cama con la silla de ruedas, rebasó la otra cama que todavía estaba vacía y se detuvo al lado de la ventana, a través de la cual sólo había podido ver desde el techo el cielo y un poco de las copas de algunos árboles. El alféizar estaba alto y, como se hallaba en la silla de ruedas, tenía que estirarse para mirar afuera. Descubrió que el hospital estaba situado en lo alto de una colina, la cual pertenecía a un círculo montañoso que rodeaba un pequeño valle. Algunas de las laderas estaban cubiertas de espeso bosque con pinos, abetos, abedules y otros árboles variados, mientras en otras se extendía un manto de césped de color esmeralda. Una ciudad ocupa el fondo del valle y extendía algunos de sus barrios hasta las faldas de las colinas. Sus edificios de ladrillo, piedra y madera estaban recogidos entre otros árboles, asomándose a calles cuadriculadas. Aunque el día era monótono y gris, y a pesar de que una de esas desagradables nubes de tormenta se movía por el cielo, amenazando lluvia, la ciudad parecía serena y muy hermosa. «Es bonita», dijo Susan. «¿Verdad que sí?», corroboró Miss Baker. «Nunca me arrepentiré de no haber salido de la ciudad», suspiró. «Bien, tengo trabajo. Cuando hayas hecho el circuito de los pasillos, llámame para que te ayude a volver a la cama». Meneó un dedo rechoncho ante Susan. «Y no te atrevas a intentar salir de la silla y subir a la cama tú sola. A pesar de lo que pienses, todavía estás débil e insegura. Llámame». «Lo haré», prometió Susan, aunque pensaba que, teniendo un poco de cuidado, le sería posible meterse en la cama por sus propias fuerzas. Todo dependía de cómo se sintiera después de dar su paseo reglamentario en la silla de ruedas. Miss Baker abandonó la habitación y Susan se quedó durante un rato junto a la ventana, disfrutando de la vista. Pero al cabo de un par de minutos se dio cuenta de que no era la contemplación del paisaje lo que la retenía. Vacilaba en dejar la habitación porque tenía miedo. Miedo de encontrar a Bill Richmond, el doble de Hatch. Miedo de que sonriera con aquella dura sonrisa, de que la mirara con aquellos ojos pálidos, de que le hicieran una mueca maliciosa y quizá le preguntara cómo le estaba pasando de bien el viejo Jerry Einstein en aquellos días. Santo cielo, eso
Es de lo más ridículo, pensó, disgustada consigo misma. Se sacudió como si intentara arrojar afuera el pavor irracional que la atenazaba. Ese hombre no es Ernest Hatch, no es el Coco, por el amor de Dios, se dijo a sí misma con severidad. Le faltan 13 años para ser Hatch. Se llama Richmond, Bill Richmond, es de Pine Wells y no me conoce. ¿Por qué demonios estoy sentada aquí paralizada por el temor a encontrarme con él en el pasillo? ¿Qué es lo que me pasa? La misma vergüenza le hizo ponerse en movimiento, colocó las manos en las ruedas de la silla y salió hacia el pasillo. Se sintió sorprendida cuando los brazos comenzaron a dolerle antes de que hubiera recorrido siquiera la quinta parte de la distancia que había planeado cubrir. Durante el tiempo que atravesó los 2 pasillos cortos a través de la parte superior de la planta, en forma de T del hospital, sus músculos se resintieron del esfuerzo. Detuvo un momento la silla de ruedas y se masajeó los brazos y los hombros. Sus dedos le dijeron lo que había querido olvidar, que estaba terriblemente delgada, estropeada, lejos de ser como era antes. Apretó los dientes y continuó, haciendo girar la silla hacia el largo pasillo principal. Le costaba tanto trabajo realizar la maniobra que necesitó una gran concentración para llevarla a cabo. Por tanto, fue sorprendente que pudiera ver a aquel hombre en el puesto de las enfermeras, pero lo vio y detuvo su silla de ruedas solamente a 4 metros de él. Se quedó embobada mirándolo, atontada. Entonces cerró los ojos, contó despacio hacia 3, los abrió, y él seguía allí, apoyado sobre el mostrador, charlando con una enfermera. Era alto, de casi 1,90 m, con el cabello castaño y los ojos marrones. Su cara era larga, y también lo eran sus facciones, como si alguien accidentalmente hubiera estrechado la pasta de la cual estaba hecho antes de que Dios hubiera tenido una oportunidad de meterlo en el horno para que se secara. Tenía una frente larga, una nariz larga con ventanas largas y estrechas y una barbilla puntiaguda. Llevaba un pijama blanco y una bata color burdeos, como si fuera un paciente corriente. Sin embargo, para Susan no tenía nada de vulgar. Casi había esperado encontrar a Bill Richmond, el doble de Hatch, en el lugar de los pasillos. Se había preparado para eso, se había hecho fuerte por si esto ocurría, pero no había esperado esto otro. El hombre era Randy Lee Queens, otro de los 4 miembros de la hermandad. Lo miró fijamente con sorpresa, incredulidad, miedo, deseando que desapareciera, rezando para que no fuera más que una aparición o una creación de su imaginación febril. Pero él no quiso hacer ese acto caballeroso y desaparecer. Se quedó, sin vacilaciones, sólido, realmente, mientras se decidía si era mejor hacer frente a la situación o salir huyendo. Él dejó el puesto de las enfermeras y volvió la espalda a Susan sin mirarla. Ella se alejó y entró en la habitación número 5, pasados los ascensores, al lado izquierdo del pasillo. Susan se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Jadeó y el aire que se introdujo en sus pulmones le pareció tan cortante y frío como una noche de febrero en las sierras altas, donde a veces ella iba a esquiar. Por un momento pensó que no volvería a moverse más. Se sintió frágil, helada, como si se hubiera cristalizado. Una enfermera pasó por su lado con sus zapatos de suela de goma que chirriaban ligeramente sobre el suelo muy polimentado. El chirrido hizo pensar en Susan en murciélagos. Se le puso la piel de gallina. Había murciélagos en la casa del trueno, murciélagos que susurraban, molestados por las linternas y las velas, murciélagos que chirriaban nerviosamente durante la paliza que los hermanos de la fraternidad habían administrado al pobre Jerry, murciélagos rodando a través de la negrura de betún, agitándose frenéticamente contra ella, mientras apagaba su linterna, robaba y huía de Hatch y los otros.
La enfermera que estaba en el mostrador, con la que Queens había estado hablando, vio a Susan y debió de observar el pánico en su cara. ¿Está usted bien? Susan hizo una inspiración profunda. El aire expulsado era tan cálido sobre sus dientes y labios. Recuperada del frío, asintió a la enfermera. El sonido de los murciélagos que chillaban se hizo distante y luego se extinguió. Hizo avanzar su silla de ruedas hasta el mostrador y levantó la vista hacia la enfermera, una rubia delgada cuyo nombre no conocía. ¿El hombre con el cual está usted hablando? La enfermera se inclinó sobre el mostrador, la miró y dijo: ¿El muchacho que ha entrado en el 216? Sí. ¿Qué ocurre con él? Creo que lo conozco o lo conocía hace mucho tiempo. Miró nerviosa hacia la habitación a la cual se había ido Queens y luego otra vez a la enfermera. Pero si no es quien yo creo, no quiero aparecer delante de él y hacer el ridículo. ¿Sabe usted cómo se llama? Sí, naturalmente. Es Peter Johnson, un muchacho muy agradable, aunque un poco hablador. Siempre está saliendo hasta aquí para charlar, y yo empiezo a retrasarme en la recogida de datos a causa de él. Susan parpadeó. ¿Peter Johnson? ¿Está usted segura? ¿Está segura de no se llama Randy Le Queens? La enfermera frunció el ceño. ¿Queens? No, es Peter Johnson. Lo sé muy bien. Hablando consigo misma tanto como con la enfermera, Susan dijo: Hace 13 años, en Pensilvania, conocí a un joven que era exacto a él. ¿Hace 13 años? Dijo la enfermera. Bien, entonces es seguro que no se trata de este tipo. Peter tiene solamente 19 o 20 años. Hace 13 habría sido un muchachito. Sorprendida, pero solo por un momento, Susan se dio cuenta enseguida de que este hombre era muy joven, poco más de un muchacho. Tenía el mismo aspecto que tuvo Randy Lee Queens, pero no el que Queens tendría el día de hoy. El único modo de que pudiera ser Randy Lee Queens era que hubiese pasado los últimos 13 años en estado de hibernación. Para el almuerzo ya no le dieron alimentos tan ligeros como antes, sino platos más sólidos. Fue un cambio de dieta bien recibido y ella limpió el plato. Estaba deseosa de recuperar sus fuerzas y salir del hospital. Para complacer a Miss Baker bajó la parte superior de la cama, se dobló sobre un lado y simuló dormir una siesta. Por supuesto, le era imposible dormir. No podía dejar de pensar en Bill Richmond y en Peter Johnson. ¿Dos idénticos? ¿Unos socias exactos apareciendo ambos en el mismo sitio con un día de diferencia? ¿Qué probabilidades matemáticas había de que sucediera esto? Mínimas. Ni eso. No es que no fuese probable, es que era imposible. Aunque no del todo, puesto que estaban allí, maldita sea, ella los había visto. Más que la llegada casual de dos socias, parecía más probable, al menos en la imaginación, que por casualidad el Hatch auténtico y el Queens real se hubieran inscrito en el mismo hospital que ella. Pasó algún tiempo pensando en la posibilidad de que no fueran simplemente parecidos, de que se tratase de dos verdaderos, pero no podía creer mucho esa probabilidad. Los dos pudieron haber cambiado de nombre y adoptado identidades nuevas al espiar los respectivos periodos de libertad vigilada, cuando les fue fácil escabullirse con toda tranquilidad sin alertar ya a los funcionarios encargados de vigilarlos. Tal vez permanecieron en contacto durante los años que Hart siguió estando en la cárcel y se trasladaron luego juntos a la misma ciudad en Oregón. No existía coincidencia alguna en aquellas partes de la trama. Después de todo, habían sido amigos íntimos. Los dos podían incluso haberse puesto enfermos al mismo tiempo de ingresar a la vez en el hospital. Eso sería una coincidencia, muy bien, pero no una coincidencia increíble. Lo que realmente no cuadraba, cuando se caía todo el castillo de naipes, era al pensar en su apariencia milagrosamente joven.
Quizás uno de ellos podía haber pasado 13 años sin que se le notara. Quizá uno de ellos podía haber tenido la suerte de heredar los genes de Matusalén. Pero seguro que los dos no podían haber permanecido totalmente intocados por el paso de tantos años. No, eso era demasiado para aceptarlo. Así que ¿de dónde me deja esto?, se preguntó. ¿Con dos socias? ¿La teoría de los dobles una vez más? Si son simplemente una pareja de dobles de Hatch y Queens, ¿están aquí por casualidad o existe un propósito para su llegada a este lugar en este particular momento? ¿Qué tipo de propósito? ¿Está alguien actuando con la intención de hacerme daño? Y eso no es un pensamiento tonto, por el amor de Dios. Abrió los ojos y miró fijamente a través de los barrotes de la cama, por encima del otro lecho, hacia el cielo de color gris plomo más allá de la ventana. El hada tiró de las sábanas y se envolvió más en ellas. Consideró otras explicaciones. Quizá aquellos hombres no se parecieran tanto a Hatch y Queens como a ella se le antojaba. Maggie había sugerido que lo más seguro era que el recuerdo de sus rostros se hubiera hecho borroso con los años, tanto si ella lo reconocía como si no. Puede que tuviera razón. Si se pudiera poner el auténtico Hatch y el auténtico Queens al lado de Richmond y de Johnson, quizá hubiera tan solo un leve parecido. Este asunto de los socias exactos podía estar en su cabeza, pero ella no lo creía así. ¿Era una casualidad que los dos hombres que estaban allí en el hospital fueran los hijos de Hatch y de Queens? No, era una teoría ridícula. Mientras eran demasiado jóvenes para ser Hatch y Queens, estos socias eran demasiado viejos para ser los hijos de aquellos hombres. Ni Hatch ni Queens habrían llegado a la pubertad en la época en que nacieron Richmond y Johnson. No era posible que hubieran engendrado hijos hacía tanto tiempo. Pero ahora que había surgido la idea de relaciones sanguíneas, se preguntó si aquellos dos chicos no podían ser hermanos de Hatch y de Queens. No sabía si Hatch tenía algún hermano o no. En el juicio, su familia estuvo allí para ofrecerle su apoyo, pero se hallaban solamente sus padres y una hermana más joven, ningún hermano. Susan recordaba vagamente que el hermano de Randy Queens había aparecido en el juicio. Ahora que lo pensaba bien, podía evocar que los dos hermanos Queens tenían un aspecto algo parecido, pero no eran exactamente iguales. Además, el hermano era varios mayor que Randy. Naturalmente, podía haber habido un hermano más joven en casa, uno que hubiera sido demasiado niño para ir al juicio. Hermanos. Susan no podía controlar el asunto en conjunto, pero cabía concebir que esos hombres fueran hermanos de aquellos que la habían aterrorizado en la casa del trueno. Sin embargo, tampoco creía eso. Solo le quedaba ya una explicación: locura. Quizás ella estaba perdiendo la cabeza, sufría desvaríos, alucinaciones, quizás estaba tomando los ingredientes más inocentes y elaborando extrañas fantasías paranoicas. No, se negó a admitir esa posibilidad. Quizás ella se tomaba la vida demasiado en serio. Era una acusación que estaba dispuesta a considerar. A veces pensaba que estaba casi demasiado equilibrada, que tenía demasiado control sobre sí misma. Enviaba a otras personas la capacidad de hacer cosas tontas, impulsivas, irracionales, excitantes. Si fuera capaz de dejarse llevar alguna vez por los impulsos, de abandonar las represiones convencionales, no habría perdido tantas ocasiones de divertirse a través de los años. Demasiado sobria, demasiado seria, demasiado hormiga y no lo bastante cigarra. Sí, pero ¿loca? ¿Privada de la razón? Desde luego, eso sí que no. Y ahora había agotado las respuestas del puzzle de los dobles. Aquellas eran las únicas soluciones que se le ocurrían, y ninguna de ellas la dejaba satisfecha. Decidió no mencionar lo de Peter Johnson ni a Miss Baker ni al doctor Magee. Tenía miedo de que la tomaran por chiflada.
Se acurrucó bajo las sábanas observando el cielo revuelto, ennegrecido, preguntándose si desecharía a los Osias como algo sin importancia, si lo olvidaría todo acerca de ellos, preguntándose si tenía que estar sorprendida por ellos o asustada, preguntándose. Aquella tarde, sin pedir ayuda, salió de la cama y se puso en la silla de ruedas. Sus piernas estuvieron a punto de fallarle durante los 2 o 3 segundos que necesitó estar sobre ellas. Parecía como si les hubieran extraído los huesos. Se mareó y el sudor cayó sobre su frente, pero logró ponerse en la silla por sí misma. Miss Baker entró en la habitación un momento después y la miró ceñuda. ¿Te has salido sola de la cama? Sí, ya le dije que era más fuerte de lo que usted pensaba. ¿Eso ha sido una temeridad? Oh, no, ha sido fácil. ¿De verdad? Facilísimo. Entonces, ¿por qué estás sudando? Susan, avergonzada, se pasó la mano por la frente húmeda. Debo ir acostumbrándome al cambio de vida. Ahora no intentes hacerme reír, dijo Miss Baker. Te mereces que te riñan y yo tengo precisamente el mal humor para hacerlo. Eres una tozuda. ¿No es cierto? ¿Yo? ¿Tozuda? Preguntó Susan, fingiendo estar sorprendida por la simple idea de ello. En absoluto. Simplemente sé lo que quiero. Sí, eso es lo que quiero decir. Miss Baker hizo una mueca. He dicho tozuda y tozuda es lo que quiero decir. Por el amor de Dios, podrías haber resbalado y caerte. Pero no lo he hecho. Podías haberte roto un brazo, fracturado la cadera o algo semejante. Y eso retrasaría tu recuperación durante semanas. Te lo juro, si tuvieras 20 años menos, te pondría boca abajo sobre mis rodillas y te daría unos buenos azotes. Susan rompió a reír. Después de un instante en el cual se sintió sorprendida por su propia afirmación, Miss Baker se rió también. Hasta se apoyó sobre los pies de la cama, sacudida por la risa. Justo entonces Susan pensó que había perdido el control de sí misma. Sus ojos se encontraron con los de la enfermera. Ambas hicieron un guiño y la risa comenzó de nuevo. Por fin, cuando las carcajadas quedaron en una sonrisa, Miss Baker se secó las lágrimas y dijo: «No puedo creer que haya dicho eso realmente. Póngame sobre sus rodillas, ¿quiere? Creo que debes despertar de mis instintos maternales. Bien, seguro que esto no suena como un procedimiento de enfermera normal», dijo Susan. «Me alegro de que no te hayas sentido insultada». «Y yo me alegro de no tener 20 años menos», dijo Susan. Las dos comenzaron a reír de nuevo. Al cabo de un par de minutos, cuando Susan se fue con la silla de ruedas al pasillo para hacer algo de ejercicio, se sintió más animada que en ningún momento desde que se había despertado del coma. El ataque de risa espontáneo, incontrolable con Miss Baker, había sido una terapia maravillosa. Aquel momento compartido, aquella intimidad inesperada, pero grata, hizo que Susan se sintiera menos sola y que el hospital le pareciera bastante menos frío y deprimente de lo que le había parecido hacía solamente un rato. Los brazos le dolían aún de la vuelta de la mañana en la silla de ruedas. A pesar de ello, se hallaba decidida a hacer al menos un circuito más del segundo piso. No estaba preocupada por encontrarse con Richmond o Johnson. Creía que estaba ya preparada para desenvolverse si se producía un encuentro. Lo esperaba. Si hablaba con ellos y les echaba una mirada más de cerca, el sorprendente parecido con Hutch y Queens quizá revelara ser menos notable de lo que le pareció al principio. No pensaba que fuera a ocurrir, pero deseaba conservar una mente abierta. Y una vez les hubiera echado una segunda mirada, si eran los dobles de Hutch y Queens, quizás al hablar con ellos y conocerlos un poco los vería menos amenazadores. A pesar de lo que Philip Marlowe, aquel inimitable detective, había dicho, Susan deseaba ardientemente creer que todo era una increíble coincidencia, porque las alternativas a la coincidencia eran extrañas y aterradoras.
Mientras recorrió con la silla de ruedas los pasillos hasta la habitación 216, no había visto a ninguno de los sosias. Se detuvo ante la puerta abierta de Peter Johnson. Finalmente reunió el suficiente valor para la tarea que tenía entre manos y se impulsó hacia adentro. Al cruzar la puerta, puso en su cara una sonrisa afectada. Tenía a punto unas frases cuidadosamente ensayadas. Le vi a usted en el pasillo esta mañana y se parece tanto a un viejo amigo mío que he tenido que pararme para averiguar si... Pero Peter Johnson no estaba allí. Era una habitación casi privada, como la suya, y el hombre que estaba en la otra cama dijo: «Pete, está abajo, en radiología. Tenían que hacerle unas pruebas». «Oh», respondió ella, «bien, quizá venga por aquí más tarde». «¿Quiere que le dé algún mensaje?» «No, no era nada importante». De nuevo en el pasillo se planteó si preguntar a una enfermera el número de habitación de Bill Richmond. Entonces recordó que le habían operado ese día y era probable que no se encontrase bien. No era el momento adecuado para hacerle una visita. Cuando Susan volvió a su propia habitación, Miss Baker estaba corriendo la cortina de separación que cerraba completamente la segunda cama. «Le han traído una compañera», dijo, separándose de la cortina cerrada. «Estupendo», dijo Susan. «Un poco de compañía hará que mi tiempo vaya más deprisa». «Desgraciadamente no le hará gran compañía», dijo Miss Baker. «Lo más probable es que pase durmiendo la mayor parte del tiempo. Acaban de administrarle sedantes». «¿Cómo se llama?» «Jessica Schaefer». «¿Está muy enferma?» Miss Baker suspiró e hizo un gesto afirmativo. «Cáncer terminal, me temo». «Oh, lo siento». «Bien, no creo que haya demasiadas condolencias. Jessica tiene 78 años. Después de todo, ya ha llevado una vida bastante plena», dijo Miss Baker. «¿Usted la conoce?» «Vive aquí en Willow. Y ahora, ¿qué hacemos contigo? ¿Te parece bien dar unos pasitos, ejercitar un poco esas piernas?» «Muy bien». La enfermera empujó la silla de ruedas hasta acercarla a la cama de Susan. «Cuando te levantes, agárrate al barrote con la mano derecha y cógete a mí con la izquierda. Yo te llevaré con cuidado y despacio hasta el otro lado». Susan estaba temblorosa y vacilante al principio, pero con cada paso ganaba autoconfianza y se movía mejor. No estaba dispuesta a desafiar a nadie a una carrera, ni siquiera a la pobre Jessica Schaefer, pero podía sentir los músculos que se flexionaban en sus piernas y tenía una agradable sensación animal de estar entera y en funcionamiento. Confiaba en que volvería a encontrarse en forma en menos de lo que pensaba Maggie y sería dada de alta del hospital mucho antes de lo previsto. Cuando llegaron al otro lado de la cama, Miss Baker dijo: «Bien, ahora arriba y a la cama». «Espere, déjeme descansar un segundo y luego vayamos al otro lado». «No te fatigues demasiado». «Puedo hacerlo. No representa ningún esfuerzo». «¿Está segura?» «No le mentiría, ¿verdad? Usted podría darme unos azotes». La enfermera hizo un guiño. «Acuérdate de ello». Mientras estaban de pie entre las camas, dejando que Susan reuniera sus fuerzas para el nuevo viaje, las dos dejaron que su mirada llegara hasta la cortina que estaba echada totalmente alrededor de la segunda cama, a menos de 1 metro. «¿Tiene familia?», preguntó Susan. «No, nadie cercano». «Eso debe ser horrible», suspiró Susan. «¿El qué?» «Morirse solo». «No es necesario que susurres», dijo Miss Baker. «Ella no puede oírte. En todo caso, Jessie lo está llevando condenadamente bien, excepto que esto ha significado un golpe para su vanidad. De joven era una mujer muy hermosa, e incluso seguía siéndolo en los últimos años, pero ha perdido muchísimo peso y el cáncer la ha consumido hasta el punto que se la ve fea y acabada. Siempre tuvo una preocupación infantil por su apariencia, así que la parte desfigurante de la enfermedad es mucho peor para ella que el conocimiento de que va a morir».
tiene muchos amigos en la ciudad, pero pidió expresamente que no la visitaran en el hospital esta vez. Desea que la recuerden como la mujer que fue. No quiere que la vea nadie más que los doctores y las enfermeras. Por eso corrí la cortina alrededor de su cama. Está sedada, pero si se despertara, aunque fuera unos pocos segundos, y tuviera que las cortinas no están echadas, sufriría un trastorno terrible. Pobrecilla, murmuró Susan. Sí, dijo Miss Baker, pero no te dé demasiada pena. Ese momento llega para todos nosotros, más tarde o más temprano, y ella ha durado más que muchas otras personas. Volvieron a hacer su camino alrededor de la cama. Susan se subió en ella y se apoyó agradecida contra las almohadas. ¿Tienes apetito?, preguntó Miss Baker. Ahora que lo dices, sí, estoy muerta de hambre. Bien, tienes que poner algo de carne en los huevos. Te traeré un pisco labis. Al levantar la cama hasta la posición de sentada, Susan dijo: ¿Cree que molestaría a Miss Sheffer que yo pusiera la televisión? En absoluto. Ni siquiera se dará cuenta de que está puesta. Y si se despierta y la oye, quizá también quiera verla. Y a lo mejor esto la saca de su concha. Cuando Miss Baker dejó la habitación, Susan utilizó el aparato de control remoto para buscar en la televisión. Probó varios canales hasta que encontró una película antigua que acababa de empezar. La costilla de Adán con Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Ya la había visto, pero era uno de esos finales divertidos, ingeniosos que uno puede ver una vez y otra sin cansarse. Puso a un lado el control remoto y se acomodó para disfrutarla. Sin embargo, encontraba dificultad en fijar la atención en las escenas primeras de la película. Sus ojos no dejaban de saltar a la otra cama. La cortina corrida la intranquilizaba. No era diferente de la cortina de separación que podía ser echada alrededor de su propia cama. Estaba colgada de un carril en forma de U, de metal en el techo, y caía hasta unos 30 centímetros del suelo, ocultando todo a la vista menos las ruedas de la cama. Su propia cortina había sido cerrada en un par de ocasiones durante los últimos días, cuando necesitó usar el orinal y para cambiarse de pijama. Sin embargo, la cortina corrida de Jessica Sheffer la perturbaba. La cortina, en sí, no tiene importancia, pensó. Es el hecho de estar en la misma habitación con alguien que se está muriendo. Es inevitable que esto haga sentirse un poco extraño a cualquiera. Volvió a mirar hacia la cortina. No, no era la presencia de la muerte lo que le preocupaba. Era algo más, algo que ella no podía identificar. La cortina colgaba derecha, blanca, tan quieta como si se hallara pintada en un cuadro. La película fue interrumpida por una pausa de anuncios y Susan utilizó el control remoto para bajar el sonido todo lo que pudo. La habitación quedó sumida en el silencio. La cortina no se movía. Ni siquiera una mínima corriente de aire la afectaba. Susan dijo: «¿Señora Sheffer?» Nada. «Señora Sheffer?» Nada. Miss Baker entró con un gran plato de helado de vainilla cubierto con arándanos en almíbar. «¿Qué te parece esto?», preguntó, mientras depositaba la bandeja en la mesa y la movía para ponerla delante de Susan. «Enorme», dijo la joven, apartando los ojos de la cortina. «Nunca me lo acabaré todo». «Oh, sí, lo harás. Ahora estás en el camino de vuelta. Se ve con toda claridad. Te sorprenderás de ver el apetito que tienes durante las próximas 2 semanas. Se acarició su cabello gris y dijo: «Bueno, mi turno acaba de terminar. Tengo que ir a casa y ponerme especialmente guapa. Tengo una gran cita esta noche, si se puede llamar una gran cita. A ir a jugar a los bolos, cenar una hamburguesa y tomar unas bebidas. Pero tendrías que echarle una mirada al hombre con el que he estado saliendo recientemente. Es un buen ejemplar. Si yo tuviera 30 años más joven, diría que es un tiarrón. Ha sido maderero toda la vida. Utiliza los hombros para medir una puerta. Y tendrías que ver sus manos. Son las más grandes, duras y callosas que haya visto nunca, pero es macho como un cordero». Susan sonrió.
Eso da a entender que usted podría tener una noche memorable por delante. Está garantizado, respondió Miss Baker, volviéndose hacia la puerta. Antes de que se vaya. La enfermera se volvió hacia ella. Sí, cariño, ¿qué es lo que necesitas? Querría mirar a Miss Schaefer. Miss Baker pareció sorprendida. Bien, dijo Susan, incómoda. Es solamente que ha estado tan silenciosa, aunque esté durmiendo parece como si estuviera demasiado silenciosa, y me preguntaba si quizás. Miss Baker se fue derecha a la segunda cama, tiró del borde de la cortina y se escabulló detrás de ella. Susan intentó mirar más allá de la tela antes de que volviera a su lugar, pero no pudo más que ver la espalda de la enfermera. Levantó la vista hasta Tracy, que gesticulaba y discutía en silencio en la pantalla de televisión. Se tomó una cucharada de helado que sabía maravillosamente y le dolieron los dientes. Volvió a mirar la cortina. Miss Baker apareció de nuevo y la cortina se agitó hasta colocarse en su lugar detrás de ella. Susan no tuvo oportunidad de ver nada más allá. Tranquilízate, le aconsejó Baker. No se ha muerto, está durmiendo, como un niño. Oh. Escucha, muchacha, no dejes que te preocupe, ¿de acuerdo? No se va a morir en esta habitación. Estará aquí un par de días, quizás una semana, hasta que su estado se deteriore lo bastante para que la transfieran a la unidad de cuidados intensivos. Allí es donde ocurrirá. Allí, entre todas las máquinas de ayuda a la vida sonando y haciendo tic-tac, que finalmente no le servirán de nada. ¿De acuerdo? Susan asintió. De acuerdo. Buena chica. Ahora cómete tu helado y ya te veré por la mañana. Después de que Thelma Baker se marchase, Susan subió el volumen de la televisión, se comió todo el helado y procuró no mirar hacia la cama oculta de Miss Schaefer. El ejercicio y la gran porción de helado conspiraron para que se sintiera soñolienta. Se quedó dormida viendo La costilla de Adán. En el sueño, ella estaba en un show de televisión entre un público de personas que llevaban trajes extraños. Ella misma iba vestida como una paciente de hospital, llevando un pijama y un vendaje alrededor de la cabeza. Se dio cuenta de que estaba en el concurso Let's Make Odile. El presentador del espectáculo, Monty Hall, se hallaba de pie a su lado. ¿Quieres conservar los $1000 que ha ganado o prefieres cambiarlos por algo de lo que está detrás de la cortina número 1? Susan miró al escenario y vio que no había 3 cortinas como de costumbre. En lugar de ello había 3 camas de hospital escondidas por cortinas de separación. Me quedo con los $1000, respondió ella, y Monty Hall dijo: «Oh, Susan, ¿piensas que eso es lo inteligente? ¿Estás segura de que tomas la decisión acertada?» Ella dijo: «Me quedaré con los $1000, Monty». Monty Hall miró alrededor, al público del estudio, mostrando sus dientes blancos en una gran sonrisa. «¿Qué pensáis vosotros, los del público? ¿Debe guardar los $1000 considerando lo poco que podrá comprar con $1000 en estos tiempos de gran inflación, o cambiarlos por el que está detrás de la cortina número 1? El público gritó al unísono: «¡Cámbialo, cámbialo!». Susan meneó la cabeza inexorable y declaró: «No quiero lo que está detrás de la cortina. Por favor, no lo quiero». Monty Hall, que había dejado de parecerse a Monty Hall y ahora parecía claramente satánico, con las cejas arqueadas, unos terribles ojos oscuros y una boca perversa, arrojó los $1000 que tenía en la mano y dijo: «Tomarás la cortina, Susan. La cortina. Veamos lo que hay detrás de la cortina número 1». En el escenario, la cortina que rodeaba la primera cama del hospital fue apartada a un lado y 2 hombres vestidos como pacientes estaban sentados en el borde de la cama. Hatch y Keynes. Aquellos sostenían bisturís y las luces del escenario centelleaban sobre los bordes cortantes afiladísimos de los instrumentos. Hatch y Queens salieron de la cama y pasaron a través del escenario, dirigiéndose hacia la audiencia, hacia Susan, con sus bisturís por delante. El público gritó encantado y aplaudió.
Pocos minutos después de que Susan se despertara de la siesta, sonó el teléfono de la mesita de noche. Descolgó el aparato. ¿Diga? ¿Susan? Sí. Dios mío, qué alivio tuve cuando saliste del coma. Bart y yo hemos estado preocupadísimos. Lo siento, yo no estoy segura de quién eres. Soy yo, Franny. ¿Franny? Franny Pascarelli, tu vecina de la puerta de al lado. Oh, Franny, claro, lo siento. Franny dudó y luego dijo, tú me recuerdas, ¿no? Naturalmente, simplemente no reconocí tu voz al principio. Oí que sufrías algo de amnesia. La he superado en su mayor parte. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, Franny? No te preocupes por mí. Voy pasando los días torpemente luchando con la terrible doble barbilla y la idea de cintura insidiosa cada vez más extendida. Aunque realmente nada me deprime nunca. Ya me conoces, pero, Dios mío, lo que has sufrido. ¿Cómo estás tú? Mejor cada hora que pasa. La gente del lugar donde trabajas decían que podías no salir del coma. Estábamos enfermos de preocupación. Entonces esta mañana el señor Gómez llamó y dijo que ibas a ponerte bien. Me sentí tan feliz que me senté y me comí un pastel de café Sara Lee. Susan se rió. Escucha, dijo Franny, no te preocupes por tu casa ni por nada de eso. Nos estamos cuidando de tus cosas. Estoy segura de que lo estáis haciendo. Es un alivio tenerte por vecina, Franny. Bien, tú harías lo mismo por nosotros. Hablaron durante un par de minutos, de nada importante, simplemente enzarzándose en chismes de vecindario. Cuando Susan colgó, sintió como si al fin hubiera establecido contacto con el pasado que casi había perdido para siempre. No había tenido la misma sensación al hablar con Phil Gómez, porque él tenía solamente una voz sin cara, un cero a la izquierda, pero ella recordó a la rechoncha de Franny Pascarelli y esa fue la diferencia. Franny y ella no eran lo que se dice amigas íntimas. Sin embargo, solo el hecho de conversar con aquella mujer le hizo sentir a Susan que realmente había otro mundo más allá del hospital del condado de Willow, y que ella acabaría volviendo a él. Cuidadosamente haber hablado con Franny hizo también que Susan se sintiera más aislada y sola que antes. El doctor Magee hizo sus rondas de la noche poco antes de la hora de cenar. Llevaba pantalones anchos de color azul, una camisa roja a cuadros, un jersey de cuello abierto azul y una bata abierta. Los pelos del pecho, tan negros como los de su cabeza, se ensortijaban fuera de la desabotonada camisa. Era tan delgado y atractivo que parecía como si hubiera salido de un anuncio de moda masculina en una revista popular. Llevaba una gran caja de bombones con una bonita envoltura y unos cuantos libros en rústica. No tendría que haberlo hecho, dijo Susan, aceptando regañadientes los obsequios. No es gran cosa, quería hacerlo. Bien, gracias. Además, todo es terapéutico. Los dulces le ayudarán a ganar el peso que necesita y los libros le mantendrán la mente apartada de sus problemas. No sabía qué clase de obras le gusta leer, pero dado que usted mencionó ayer a Philip Marlowe y Raymond Chandler, pensé que le podían gustar las novelas de misterio. Son perfectos, repuso ella. Él acercó una silla a la cama y hablaron durante casi 20 minutos, en parte acerca de las sesiones de ejercicios, en parte de su apetito y de las 2 lagunas que quedaban en su memoria, pero sobre todo conversaron de asuntos personales, como libros favoritos, comidas favoritas, películas favoritas. Pero no hablaron de Peter Johnson, el doble de Queens que ella había visto aquella mañana. Tenía miedo de parecer histérica o incluso loca. ¿2 dobles exactos? Magee tendría que preguntarse si el problema no estaba en sus propias percepciones. No quería que él pensase que ella se hallaba desequilibrada. Además, en realidad no estaba muy segura de que sus percepciones no estuvieran afectadas por su lesión de cabeza. Sus dudas acerca de sí mismas eran mínimas, pero existían. Finalmente, mientras Magee se sentaba levantado para marcharse, ella dijo:
No veo cómo puede tener tiempo para la vida privada, considerando las muchas horas que pasa con sus pacientes. Bueno, la verdad es que con los otros pacientes no paso tantas como con usted. Usted es especial. Supongo que no tiene a menudo oportunidad de tratar con una amnésica, contestó ella. Él sonrió y la sonrisa no estaba solo en la curva de sus labios bellamente formados. Sus ojos eran también parte de ella, tan claros, tan azules, llenos de lo que parecía afecto. No es su amnesia lo que la hace tan especial, y estoy seguro de que usted lo sabe muy bien. Ella no sabía qué pensar de él. No podía precisar si era amable solo para tratar de levantar su ánimo o si de verdad la encontraba atractiva. Pero ¿cómo podía encontrarla atractiva en su estado actual? Cada vez que se miraba en el espejo pensaba en una rata ahogada. Seguramente su flirteo era solo parte rutinaria de su modo profesional de conducirse en los pacientes. ¿Cómo se está portando su compañera de habitación?, preguntó con una voz suave, conspiradora. Susan miró hacia la cortina. Quieta como un ratón, susurró. Bien, eso significa que no sufre. No se puede hacer mucho por ella, pero al menos puedo conseguir que sus últimos días sean relativamente indoloros. ¿Es paciente suya? Sí. Una mujer deliciosa. Es una vergüenza que el proceso de morir tenga que ser tan largo y lento para ella. Merecía una salida mucho mejor, más clara. El médico se dirigió a la otra cama y se metió detrás de la cortina. Una vez más, y a pesar de intentarlo, Susan no logró echar una mirada a Miss Schaefer. A través de la cortina oyó decir a Maggie: «Hola, Jessie, ¿cómo te encuentras hoy?». Hubo una respuesta como un murmullo casi inaudible, un garaspeo seco y vidrioso, demasiado bajo para que Susan oyera ninguna de las palabras de la mujer, incluso demasiado bajo para ser identificado como una voz humana. Susan escuchó la parte de la conversación de Maggie durante 1 o 2 minutos y entonces hubo un minuto de silencio. Cuando él salió de detrás de la cortina, ella estiró el cuello intentando ver a la anciana, pero la cortina estaba apartada solo lo justo para que pasara Maggie, ni un centímetro más, y él la dejó caer apenas pasó. «Es una mujer fuerte», comentó el doctor, como evidente admiración, e hizo un guiño a Susan. «En realidad es bastante parecida a usted».